Bien, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, doctores, doctoras. Este es el siguiente video que le sigue a uno que subí el día sábado, me parece, y era sobre la anatomía vascular. En este caso voy a tocar datos clave sobre enfermedad vascular cerebral, principalmente de infarto cerebral y ataque isquémico transitorio. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Los demás de hemorragia, subaracnoidea y trombosis venosa se van a subir posteriormente, dado que estos son los temas más importantes. ¿Va? Entonces, sin más choro, vamos a iniciar hablando de la prevalencia en México. Resulta que 232 casos por cada 100.000 habitantes es una cifra que pareciera que no es alarmante, pero en realidad lo es, ¿no? Obviamente la epidemiología en México no es tan adecuada como nosotros quisiéramos, pero se sabe que es un poco más, ¿ok? De esto, el 70% de los casos de enfermedad vascular cerebral es un infarto, ¿ok? Le seguiría hemorragia parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea y, por último, trombosis venosa. ¿Vale? Entonces, iniciando rápidamente con ataque isquémico transitorio, eh, algo que me gusta mucho puntualizar aquí es que quiero que se imaginen que el ataque isquémico transitorio es una angina inestable. Como pasa en el corazón, ¿ok? Como pasa en el corazón, un ataque isquémico transitorio es lo mismo, ¿sale? Nada más que en el supercerebro. Entonces, ¿cómo se define? Bueno, es un déficit súbito por isquemia cerebral. Aquí lo importante es que no hay lesión en la imagen. Los síntomas van a resolver en 24 horas, según la definición operacional. Sin embargo, una hora es lo que marca en la clínica, ¿no? No nos vamos a estar esperando en 24 horas. La verdad es que 24 horas es mucho. Pero así se describe y así está en la bibliografía. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí lo importante de un ataque isquémico transitorio es que existe un riesgo máximo de infarto a los 7 días, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con un ataque isquémico transitorio? Lo que nos importa a nosotros como médicos es que una vez que identificamos un ataque isquémico transitorio, es poder estadificarlo y poder ver el riesgo de recurrencia que tiene este ataque, ¿ok? Y para esto se usa la escala ABCD2, ¿ok? Hay algo que suele traer mucha confusión muchas de las veces, es que no sabemos cuándo se ocupa el chat-BASC, la ABCD2, y es algo que debe de quedar muy, 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 muy puntual, que quiero puntualizar en este momento, es que cuando tenemos un paciente con ataque isquémico transitorio, ocupamos la escala ABCD2. ¿Para qué nos va a servir? Para valorar el riesgo de recurrencia y tener en cuenta que si sumamos más de 3 puntos, se debe de hospitalizar al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, los parámetros que nos marca es la edad, más de 60 años sumaría un punto, la tensión arterial, más de 140-90 otro punto, y en cuanto a lo clínico, si tenemos una paresia unilateral, suma 2 puntos. Y si la alteración solamente es de lenguaje, pero sin paresia, un punto. En cuanto a la duración, si dura de 10 a 59 minutos, vamos a puntuar 1. Y más de una hora, 2 puntos. Si el paciente o la paciente es diabético, pues eh, puntuaremos igual un punto. ¿Ok? Entonces, revisando rápidamente este, un caso clínico, vamos a ver una mujer de 68 años de edad que la trae su hijo a urgencias. Él refiere que su madre presentó un síndrome que se identifica por disartria, paresia de la extremidad superior izquierda, tiene 1.5 horas de evolución y ahorita está sintomática. Tiene una presión de 180-80 y una glucemia capilar de 130 miligramos decilitro. Ok, entonces, bueno, también refiere que es diestra, ¿no?
La pregunta es, ¿qué enfermedad vascular cerebral aguda es más probable que parezca? Entonces, retomando lo que acabamos de ver, esta señora tiene un déficit que fue súbito, claro, pero algo importante es que ahorita está asintomática, ¿no? Ya no tiene ningún problema y pues presentó en ese momento disartria, paresia y duró 1.5 horas. Entonces, nosotros con seguridad decimos que fue un ataque isquémico transitorio. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la conducta a seguir en este caso? Pues bueno, recordando, todo paciente con ataque isquémico transitorio debemos nosotros que evaluar el riesgo. Entonces hay que sacar la escala ABCD2. ¿Y qué escala se debe estratificar? Bueno, ¿cuál usarías en este caso? Ya, repetimos. La escala ABCD2. Ahora, ¿qué magnitud de riesgo corresponde a esta paciente? Entonces, vamos a revisarla. La señora tiene más de 60 años, un punto. La tensión arterial, claro que está elevada, aquí está. Sumamos otro punto, ya llevamos dos. Síntomas clínicos, quedamos que tuvo una paresia unilateral, claro que sí la tuvo, tenemos ya 4 puntos. La duración de la clínica, ¿cuánto dijo que duró? 1.5 horas. Por lo tanto, más de 60 minutos, por lo tanto son 4, 6 puntos. Y no nos refiere que es diabética, únicamente nos dice que tiene una glucemia capilar de 130. Entonces, pues la paciente, claro que tiene un alto riesgo para volverse a infartar. ¿Ok? Por lo tanto, únicamente como recordatorio, en estos casos, esta paciente se tendría que hospitalizar para que nosotros, uno, investiguemos la causa, demos tratamiento y si se infarta, dar tratamiento oportuno. De 0 a 3 puntos, se da de alta a la paciente. De más de 4 puntos, se ingresa. Y de 6 a 7 es un riesgo muy alto y claro que se tiene que ingresar, ¿ok? Es como una angina inestable. Obviamente no se debe de dejar a la paciente que se vaya a su casa. Ok, aquí hay alguna discordancia en el hecho de que decimos de 0 a 3 puntos es un riesgo bajo, pero cuando te ponen mayor a 3 puntos, mayor a 3 es 4, por lo tanto, con 4 puntos se ingresa. No hay que caer en el error de decir tiene 3 puntos y ya. No, no, aquí más de 3 pues es 4, ¿no? Entonces, aguas con las matemáticas porque luego por eso nos atoran. Bien, en cuanto al infarto cerebral, el infarto cerebral es simplemente una muerte por isquemia que sufre el tejido encefálico por una oclusión de la arteria que lo nutre. Así de fácil es la definición que nos debemos de acordar, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechar el infarto? Pues en realidad toda disfunción neurológica aguda eh, con inicio súbito y focal, rara vez es global, pero eh, con esos datos nos tiene que hacer pensar que es algo vascular, ¿ok? La etiología, usualmente se refiere la palabra toast para clasificar o para buscar estas causas que son las más frecuentes del infarto, aterotrombótico, cardioembólico, lacunares e indeterminados, ¿no? Este, lo que se sabe es que el cardioembólico encabeza gran parte de los infartos cerebrales, ¿no? Hasta un 30%. Y en este caso, cuando el paciente presenta una fibrilación auricular, pues aquí es a donde se usa el CHA2-VASc, ¿no? Se estratifica el riesgo y se ve si se antiagrega, si no se hace nada o si se anticoagula, ¿ok? Y ya dependiendo cuál sea el riesgo de nuestro paciente, ocupar el Hasbled para ver si en ese caso tiene contraindicación de anticoagular por alto riesgo de sangrado. Después, pues tenemos algunos otros datos, por ejemplo, el de vaso grande, ¿no? Por ejemplo, alguna afección de una placa de ateroma. De pequeño vaso, algo importante es que el vaso pequeño no tiene endotelio. Por lo tanto, pues no va a padecer de placa de ateroma. Sin embargo, por daño
a este vaso, por ejemplo, por aumento de la presión, por presiones altas, se puede causar una lipo o fibrohialinosis, ¿no? Entonces el resultado sería el mismo, vaso dañado con tendencia a su lesión. Y bueno, algunos criptogénicos, que no es más que decir no sé qué onda, y algunos otros, ¿no? Entonces, algo que debe de quedarle súper claro es que para el infarto cerebral, para la hemorragia cerebral, siempre, siempre el factor de riesgo más importante va a ser la hipertensión arterial, ¿ok? Es el factor de riesgo más importante y sobre todo el factor de riesgo que tiene corrección, ¿ok? ¿Cómo voy a identificar un infarto? ¿Cómo voy a identificar un ataque isquémico? Pues muy fácil. El diagnóstico se hace con la escala de Cincinnati, que muchos ya la debemos de conocer, o aquí en México ocupamos la escala Camaleón. ¿Ok? Se sabe que con un solo valor de la escala de Cincinnati, con un solo punto, por ejemplo, uno sería que la sonrisa esté asimétrica, dos, que los que tenga debilidad en algún brazo y que pronuncie una frase incoherente. Si alguno de estos sale positivo, el valor predictivo positivo para afección vascular cerebral es del 80% y con dos sube hasta el 99%. Entonces es algo que es muy importante que nosotros aprendamos a identificar y sobre todo es algo que no solamente se centra en nosotros como servidores de la salud en medicina, ¿no? También a la gente hay que entrenarla para que se identifique estos datos. Y la escala de Camaleón, pues nos dice que si hay debilidad en la cara, la K de cara, ma de la mano, pérdida de la capacidad para que la levantes, la le de lenguaje y on de marcar al servicio de urgencias para que estos nos apoyen y lleven al paciente lo antes posible a una unidad de atención. En cuanto al abordaje, pues el abordaje, pues ya sabemos, el ABC, hay que tomar glucosa capilar, obviamente hay que tomar laboratorios, electrolitos, hay algo que se conoce como los strokes mimics, que simulan la clínica de un infarto, sin embargo, hay algo más de trasfondo, ¿no? Por ejemplo, la hipoglucemia en sus etapa neuroglucopénica podría simular algo parecido. Y también sacar la escala de los institutos, también se tiene que hacer. Algo que es muy importante es que el único estudio indispensable para que se trombolice un paciente es y siempre será la TAC simple, ¿ok? Y aquí hay una pregunta muy interesante que siempre es causa de error cuando se pregunta, es qué se tiene que ver en la imagen, qué se tiene que ver en la TAC para que tú decidas si trombolizas o no trombolizas al paciente. Y la respuesta a esto es no ver nada. Repito, la respuesta a si tú en el estudio de imagen, o sea, en la TAC, ves absolutamente nada y tienes una clínica compatible con un infarto cerebral, debes de inmediato trombolizar al paciente. ¿Ok? Obviamente, si ves una imagen hiperdensa, pues no lo vas a trombolizar, ¿no? Sin embargo, eso es lo importante. Obviamente, hay algunas bibliografías que te dicen que hay signos tempranos que puedes tú observar, por ejemplo, como la arteria, la cerebral media hiperdensa, hay una pérdida de diferenciación gris-blanco, hay borramiento del núcleo lenticular, borramiento de surcos, etcétera, ¿no? Pero para fines de nacional, lo que debemos de tener en cuenta es que el primer estudio de imagen y el único que se debe de ocupar indispensable para tomar esa decisión es
la TAC simple, ¿ok? Hay algunos otros, por ejemplo, la resonancia magnética, que es la DWI, esa es la de secuencia de difusión, esa te detecta el infarto hasta 2.5 minutos. Obviamente, pues es México y no en todos lados hay este tipo de recursos. Ojo, si en algún momento se llegara a preguntar que si se tiene el recurso, que estás obviamente en un hospital de tercer nivel, un hospital que cuenta con esta maravilla, pues bueno, se hace, ¿no? Nunca los dos. Ojo, esta es otra cosa importante. Si vas a hacer RWI, pues bueno, se hace esa y no se hace TAC. ¿Para qué le vas a hacer TAC? ¿No? O si ya le hiciste TAC y después puedes hacerle la WI, pues ya no se la hagas, ¿no? Entonces, nunca los dos o uno u otro, ¿vale? Y bueno, aquí pues trato de ilustrar una TAC en donde es una TAC sin alteraciones. Ahora, ¿a qué viene esto de yo decirles que no se debe de ver nada en la imagen? Pues es a esto, en la historia de evolución del infarto, tenemos una etapa en donde es hiperagudo, que va de 0 a 6 horas, que es aquí, en donde no se ve nada, agudo, que va de 6 a 72 horas, subagudo y el crónico. Entonces, como resumen, tenemos que agarrar al infarto en una etapa hiperaguda para que podamos trombolizar, ¿ok? Obviamente respetando el 4.5 horas, sí se puede extender a más, pero eso es algo que son datos más puntuales, ¿ok? Ya cuando se empieza a ver algo en la imagen, ya no está indicado trombolizar para fines de nacional. En cuanto al tratamiento, lo mejor que puedes hacer por un paciente que se está infartando o que tiene un infarto cerebral es sin duda destapar la arteria. No ponerle nifedipino, no modificarle la presión arterial, nada. Destapar la arteria. Siempre destapar la arteria. Y la podemos hacer, por ejemplo, con trombolisis, ¿no? Usando el RTPA, el activador tisular del plasminógeno, se ocupa de 0.9 miligramos por kilo y tienes hasta el margen en la ventana de 4.5 horas. Con una dosis máxima de 90, es decir, por ejemplo, si tienes un paciente que pesa 110 kilos, 120 kilos, pues lo más que le puedes poner es 90 miligramos. Y no olvidando que de la dosis que tú le calculaste por kilo al paciente, el 10% se lo pases en bolo y el otro lo perfundas, lo pongas en infusión, perdón, para una hora. Perdón. Este, ¿por qué es importante esto que acabo de mencionar sobre el tiempo de ventana? Fíjense que algo muy importante y algo que tal vez no se menciona, tal vez no se dice, es que existe algo que se llama el número necesario de tratar, es decir, a cuántos pacientes yo tengo que darles la terapia y en cuántos voy yo a ver mejoría clínica, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente que tiene menos de 90 minutos de inicio del cuadro, el número necesario a tratar sería de 4 a 5. Fíjense bien, tendría que tratar entre 4 y 5 pacientes para que uno solo tenga mejoría clínica. Pero si vamos más de 90 minutos y hasta 3 horas, el número necesario a tratar sube a 9. Y si vamos hasta el tiempo de ventana, el número necesario a tratar es 14. Imagínense nada más, este dato es perturbador, literal, porque aunque estemos en el periodo de ventana, quiere decir que si yo llego entre 3, 2 horas, el número necesario a tratar es alto, ¿no? Entonces, cito la frase que se dice, tiempo es cerebro, definitivamente, ¿no? Uno como médico de primer contacto deben de saber identificar cuáles son estos datos que nos sugieren que hay afección vascular cerebral y referirlo de inmediato a una unidad
en donde le van a ofrecer tratamiento a este paciente. Entonces, por esto es lo importante. Y obviamente no quedarnos con que sí, 4.5 horas, pues sí, eso te va a ayudar a responder en el nacional el tiempo máximo para que tú des la terapia. Sin embargo, recuerda que ya con 4.5 horas necesitaríamos tratar a 14 pacientes para que uno recibiera o tuviera una mejoría clínica. Ahora, en cuanto a la presión arterial, es algo igual que es muy importante tocar. Y aquí hay que quedarnos con esto. Si el paciente se va a trombolizar, se debe de mantener una presión no más de 185, 110. Y durante que el paciente esté recibiendo la terapia trombótica, mantenerlo no más de 180, 105. Si el paciente no es candidato a trombolisis, ya sea porque tiene una contraindicación o porque ya pasó de tiempo, vamos a darle un margen hasta 220 y 120 milímetros de mercurio. Obviamente, algo que igual quiero enmarcar aquí y que se lleven es que este margen, obviamente, cuando tú estás en una terapia, pues te preguntan, ¿seguro que no quieres que le meta tratamiento? Porque es una presión altísima. Yo lo sé. Pero ¿por qué viene esto? ¿A qué viene esto? Bien, esto es importante que se entienda porque en el 77 se acuña este concepto que es penumbra, ¿ok? Es la penumbra. Si nosotros nos damos cuenta, el infarto, el tejido no viable, es el que está aquí en negro. Resulta que la zona de penumbra hacia arriba, obviamente, y la oligoemia y bueno, el tejido normal, pues no tiene nada que ver, pero la penumbra y la oligoemia, resulta que si tú, por alguna razón, se te ocurre la grandiosa idea de bajarle la presión a un paciente que acaba de sufrir un infarto, tú puedes extender ese infarto hasta la zona de penumbra. Y no solamente que sea que se quede aquí, en lo negrito, sino nos vamos hasta el color rojo. Y si tú no corriges esa situación, te puedes fregar hasta la zona de oligoemia, de baja perfusión. Entonces, esto es lo importante del por qué no tenemos que ser tan agresivos con la presión arterial en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el cerebro está mandando toda su regulación para evitar que pase esta situación. Entonces, si tú le bajas la presión, pues obviamente eh, le hacen en la madre a todo. ¿Ok? Algunas contraindicaciones que igual son muy preguntadas, contraindicaciones absolutas, es que ya hayas tenido previamente un accidente cerebral vascular, hemorrágico, o que hayas tenido un isquémico en 6 meses antes, que tengas cualquier tumor, que tengas un traumatismo craneoencefálico o que hayas tenido una cirugía, neurocirugía y algunas relativas. Esto es meramente memorístico, hay que grabárnoslo y no hay que echarlo en saco roto esto, ¿ok? Eh, algo que es importante puntualizar es que tanto el ataque isquémico transitorio como el infarto cerebral comparten los mismos mecanismos de causa del infarto, ¿ok? Es lo mismo. La diferencia es que en uno se destapa la arteria y en otro no, ¿ok? Por lo tanto, la prevención secundaria va encaminada a lo mismo. Es decir, si tenemos una aterotrombosis, al paciente se le debe de dar antiagregación, ya sea con ácido acetilsalicílico o clopidogrel. Si es enfermedad de pequeño vaso, se le antiagrega igual. Si es por un émbolo, un cardioembolismo, pues lo anticoagulas. Si hay una estenosis carotidia, hasta el 99%, bueno, del 70 al 99%, pues le haces una endarterectomía. Y si el paciente ya tenía instaurado el ácido acetilsalicílico y resulta que tiene un ataque isquémico transitorio, bueno, pues le agregas al ácido acetilsalicílico el clopidogrel durante 90 días, pero después de esos 90 días solo dejarás el clopidogrel, pues ya falló el ácido acetil, ya para qué se deja.
Y el último caso es que si el paciente es polivascular, o sea, no únicamente es tiene afección cerebral, también tiene afección periférica o cardíaca, eh, se sabe que el uso de rivaroxaban a 2.5 miligramos cada 12 combinado con ácido acetilsalicílico es una opción adecuada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un caso clínico representativo en donde nos ponen un paciente masculino de edad aparente a 70 años, paciente mayor, y se encuentra por un tercero en la calle fuera del hospital. Lo llevamos a sala de urgencias y en el interrogatorio y el exploratorio presenta habla fluente, sin embargo, no se le comprende nada. O sea, pausa. Sí habla, pero quién sabe qué dice, ¿ok? Ojo, eso es importante, ¿va? Eh, y le decimos que señale un objeto y, eh, y que diga qué es lo que es. Y solamente repite palabras, pero él no comprende lo que se le está diciendo, ¿ok? Aunque pues sí muestra interés. Esto quiere decir que el paciente sí sabe que le estamos hablando, entiende, digo, no entiende, pero no tiene afección motora. Solamente se limita a lo sensitivo. Si ustedes vieron el video pasado, pues expliqué en dónde estaban las áreas de Brodmann y en dónde específicamente se encontraba pues las más representativas, ¿no? Entonces mencionamos que en el giro, digo, en el lóbulo temporal superior se encuentra el área de Wernicke, ¿ok? Y esta afasia, la que presenta este paciente, es propiamente de una afasia sensitiva, ¿ok? No motora. No tiene problemas para hablar, pero sí para comprender y por lo tanto, Wernicke, hay alguna mnemotecnia que dice Wernicke, o sea, no se le entiende qué está diciendo, de qué. Entonces, para que no se nos olvide. Y aquí nos muestra la imagen en donde vemos la gran afección que tiene ya posteriormente este paciente. Igual, ¿se acuerdan que hicimos un esquema y lo vimos hasta en 3D, en donde este territorio es de la arteria cerebral media, ¿ok? Arteria cerebral media. Y de hecho es la que más recibe lesiones, ¿ok? La fascia de Broca, pues no, la Broca es motora. Hay que acordarnos que el área motora está en el giro triangular y opercular del frontal, ¿va? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para un evento vascular cerebral? Pues, bueno, esa sería la primera pregunta. Y ¿cuál es la arteria que más se afecta en el evento vascular cerebral? Bien, entonces, esto es algo muy, muy, muy fácil, ya lo mencionamos. El factor más importante, el factor más modificable para un evento vascular cerebral, sin duda, siempre será la hipertensión arterial. ¿Y cuál es la arteria que más frecuentemente se afecta? Pues, sin duda, la arteria cerebral media. Entonces, con esto concluyo el repaso súper rápido de tanto infarto cerebral como evento como ataque isquémico transitorio. Entonces, estos datos no los puedes dejar pasar. Es un video conciso, es un video claro que te va a abrir el panorama para que puedas, o ya sea estudiar de otras bibliografías, pero sin olvidar este tipo de puntos que acabamos de ver. Igual se revisaron algunos casos que son representativos, que se encontraron de algunas bibliografías. De hecho, hay uno que vino en el Nacional en el 2019, en el que te decían, te hablaban absolutamente todo el choro, y al final te decía que cuál era la causa más frecuente de un ataque isquémico transitorio, y la respuesta pues era un cardioembolismo, ¿ok?
Entonces, eso igual es una de las preguntas que vino y también pues una de las más importantes es saber qué territorio está afectando y estratificar el riesgo, que es lo más importante para que puedas dominar este tema, ¿ok? No es un tema difícil, no, únicamente hay que este, poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido y pues sin más te agradezco que hayas visto este video, espero que te guste. Próximamente vamos a subir lo demás de espectro de enfermedad vascular cerebral y uno que me han estado pidiendo muchísimo anteriormente, que es el de electrocardiograma, ¿no? Entonces, electrocardiograma muchas veces es tedioso, pero pues vamos a hacerlo de una manera muy, muy fácil, muy sencilla, que te va a salvar en la vida, en la guardia y en el ENAM. Entonces, hasta pronto, muchas gracias, si te gustó comparte y que tengan un excelente día. Bye.